tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a realizar la experiencia de aprendizaje integrada número 4 con la actividad número 3. Lleva por título Analizamos avances y problemas de salubridad en el Perú desde 1980. Hemos reconocido nuestros avances en el acceso a la tecnología del siglo XXI. En esta actividad analizaremos fuentes sobre los avances que hemos tenido en la salud, como el aseguramiento de la población y el progreso de medicina tradicional. Asimismo, analizaremos los problemas de salubridad en nuestro país entre 1980 y 2000, que hoy persisten y son desafíos para el gobierno y la población. Entonces vamos a leer el siguiente texto. Investigamos a partir de fuentes. Al cumplir 200 años de vida republicana, evaluemos en qué hemos avanzado en salud, qué problemas de salubridad persisten, cuáles son los desafíos ante estos problemas. Para ello, desde nuestros hábitos de higiene en casa y la comunidad, pensemos en los resultados de las políticas de salubridad en relación con los servicios de agua y desagüe y otros aspectos que tengan que ver con la prevención y la atención de la salud desde nuestras familias y como país. Entonces vamos a desarrollar las siguientes actividades. Número 1. Dar una mirada a los últimos años del siglo XX. Nos permitirá asumir una postura e iniciar nuestro análisis del problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta. ¿En qué medidas desde el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX? Nosotros hemos respondido esta pregunta. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Número 2. Para iniciar nuestra respuesta a la pregunta anterior, debemos analizar las siguientes fuentes de texto, que lleva por título Avance en la salud en nuestro país desde 1990, la que encontrarás en nuestros recursos de aprendizaje. Como estás observando en pantalla, este es el texto. Recuerda resaltar las fuentes y, sobre todo, resalta la información más importante que te va a permitir responder la pregunta anterior. De la misma manera, aquí tenemos la fuente B, que es este gráfico que nos representan los gastos de salud entre los años 1985 y 1995. Tenemos también una fuente C, que es acerca del aseguramiento de la población. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Como fuente D tenemos por título La telemedicina en el Perú. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes que te van a permitir responder la pregunta anterior. Número 3. A partir de lo leído o escuchado, asumamos una postura o puntos de vista ante el problema histórico que nos plantea la pregunta anterior. Sigamos las indicaciones y respondamos las siguientes preguntas. De acuerdo a la fuente A, ¿cuáles son los hitos de la medicina tradicional en la década del 90? Puedes responder tu pregunta elaborando una línea de tiempo. Como observas, nosotros hemos elaborado esta línea de tiempo resaltando los hitos más importantes de acuerdo a la fuente A. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Se mantienen prácticas de medicina tradicional en tu comunidad? Describe brevemente una de ellas. Luego, ¿qué mensaje nos deja la fuente B sobre el gasto de salud entre los años 1985 y 95? Luego, ¿qué nos plantean las fuentes C y D sobre los avances de salud de nuestro país en el contexto del Bicentenario? ¿En qué coinciden ambas fuentes? Puedes responder las preguntas elaborando el siguiente cuadro. Por ejemplo, en la primera columna tenemos las preguntas que plantea la fuente C, que plantea la fuente D. Como observas en el cuadro, hemos respondido cada una de las preguntas. Recuerda, tú puedes cambiar o modificar las respuestas. Número 4. Para plantear nuestra posición o postura ante el problema histórico que nos presenta la pregunta, ¿cómo el gobierno y desde la medicina tradicional se ha procurado preservar la salud de las peruanas y los peruanos?
durante los últimos años del siglo XX. Vamos a leer el texto Problemas de salubridad en nuestro país entre 1980 y 2000, la cual encontrarás en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Como puedes observar en pantalla, este es el texto que lleva por título Problemas de salubridad en nuestro país entre 1980 y 2000. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. De la misma manera, la siguiente fuente que lleva por título los servicios de agua y saneamiento. Luego aquí tenemos otra fuente G que lleva por título el agua y el desagüe en tiempos de cólera. Y la fuente H, los establecimientos de salud en la emergencia del cólera de 1991. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego de leer las fuentes anteriores del texto, vamos a responder en qué coinciden y en qué se diferencian lo que plantean las fuentes E y G respecto a las condiciones de salubridad en las que se iniciaron y desarrollaron epidemias como el cólera. Para formular nuestra respuesta hemos elaborado el siguiente recuadro, donde tenemos una columna de diferencias y coincidencias de la fuente E y de la fuente G. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar la respuesta. Luego vamos a continuar respondiendo las siguientes preguntas. De acuerdo a la fuente F que hemos leído, ¿cuál era la situación de los servicios de agua y saneamiento básico en nuestro país en 1990? Luego, según la fuente H, ¿en qué coinciden los diarios El Comercio y La República respecto a las condiciones de los establecimientos de salud en la emergencia del cólera en 1991? Y la siguiente pregunta, ¿persisten dichas condiciones en nuestros establecimientos de salud pública hoy en día? Recuerda que estas respuestas es en función a la lectura anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Número 5. Luego de haber analizado algunos problemas por los que atravesó nuestra salud entre 1980 y 2000, exponemos 3 desafíos que tenemos como ciudadanos ante la presencia de problemas de salud en nuestro país. Nosotros hemos propuesto estos 3 desafíos, tú los puedes cambiar o modificar. Y finalmente vamos a evaluar nuestro avance con los siguientes criterios. Sustenté una posición crítica ante el problema histórico, considerando los cambios y permanencias en la forma como desde el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX. Lo logré. Establecí diferencias y semejanzas entre los puntos de vista de los autores sobre cómo desde el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado garantizar la salud de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX. Lo logré. Expliqué cómo las acciones del gobierno y la población van configurando el pasado y la situación actual. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 3. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.